Hola, doctora. Hola, hola, perdón. Voy a llamar la lista, ¿sí? A ver, voy a compartir pantalla para que vean la lista un ratito. Mm. Dulce Alfonso, Michelle Arévalos, Presente, doctora. Ruth Benítez, Presente, profe. María Elena Bernal, Presente, doctora. Sofía Abogado, Presente, doctora. después Bárbara Caje, Presente, doctora. Eliana Centurión, Rafael Cuevas, Jonatas de Oliveira, Presente, profe. Lucio Duarte, Presente, doctora. Liz Escobar, Presente, doctora. Mirta Fleitas, Presente, doctora. Elena Franco, Presente, doctora. Yanilce González, Presente, doctora. Evelyn González, José María Herreros, Presente, doctora. Víctor Laranjeira, Sandra Larré, Presente, doctora. Librada López, Presente, doctora. Derlis Martínez, Presente, doctora. Alberto Martins, Presente, doctora. Liz Noguera, Presente, profe. Lucas Ojeda, Bernardo Ortega, Presente, profe. Alex Obando, estaba hablando con él, Karen Obando, Presente, doctora. Carlos Piris, Presente, doctora. Emigdio Rebollo, Presente, Rodrigo doctora. Rojas, Presente, Marco profe. Ruffinelli, Presente, doctora. Ariana Velázquez, Augusto Verón, Presente, profe. María Profe, ¿me Vanessa escucha? Verón. ¿Quién sos? Ariana Velázquez, profe, presente. Ah, bueno. María Verón, Lucas Ojeda, Víctor Laranjeira, María Lucía Evelyn González, Rafael Cuevas, Dulce Alfonso, Presente, profe. bueno, y el resto no está. Bueno. Bueno, voy a compartir un rato la clase. Pueden interrumpir nomás en cualquier momento, así es más, interactuamos mejor. Esperen que 2 segundos me sale para compartir.
Espérenme que no puedo compartir. No sé por qué. Ahí está. Bueno. Ahí ven, quiero tenerles un ratito. Voy a ponerle la lista acá para poder conversar un poco. Bueno, vamos a hablar de aparato digestivo. ¿Qué te dieron con la doctora Gerald? Hola. Proferimos en signos y síntomas de gastro y también palpación hepática y lo que me acuerdo. Bueno, hoy vamos a dar conmigo diarrea y esófago, ¿sí? ¿Qué es lo que saben por diarrea? ¿Quién me puede definir diarrea? Tengo un chat acá. Rafael Cuevas. Al final te voy a cambiar la presencia. ¿Quién me puede definir qué es diarrea? Sería el aumento de las deposiciones diarias, profe, y disminución de la consistencia. Claro, puede ser una u otra cosa o los dos. O sí los dos. Uno o otro, creo. Claro, puede ser o uno u otro. Puede ser aumento de la frecuencia, como dijo Alberto, o también o disminución de la consistencia, o los dos, o uno de los dos. O también aumento de la cantidad también, ¿sí? ¿Está bien? También aumento en la cantidad. Entonces, hablamos de diarrea cuando decimos que hay un aumento de la masa, ¿verdad? Un aumento de más de 200 gramos. Es difícil, obviamente, pesar, ¿verdad? Pero el paciente se va a dar cuenta que tuvo mayor cantidad de heces que lo que es habitual, ¿verdad? La frecuencia también, entonces el paciente te dice, me voy una vez al baño y hoy ya me fui 4, ¿verdad? Y aunque no tenga cambios en la consistencia, ¿sí? Puede ser igual también, digamos, duro, pero aumentó la frecuencia, ¿sí? La consistencia que es más fluido, ¿verdad? Por lo general. Pero aunque no tenga cambio en la consistencia, si hay un aumento de la frecuencia, también se puede considerar diarrea, ¿verdad? O un aumento en la masa, ¿verdad? Puede ser una de esas 3 características, o 2 o 3. ¿Qué puede tener la diarrea o qué puede acompañar a esas heces? Puede acompañar moco, pus, sangre, grasa, ¿verdad? ¿Cómo se llama cuando acompaña grasa? Esteatorrea. Muy bien, Elena. ¿Y cuándo, por ejemplo, puede venir moco en la materia fecal? Un proceso inflamatorio intestinal, doctora. Sí, podría ser, pero inflamación intestinal no tanto. Lo que más se ve, y van a ver más en los pediátricos, ¿verdad? Es que cuando hay un proceso respiratorio, donde hay un aumento de la producción de moco a nivel respiratorio, el paciente que hace de glútea. Acuérdense que nosotros sí o sí producimos moco al día. Solamente que cuando hay un proceso respiratorio, hay mayor producción de moco, ¿verdad? Nosotros sí o sí producimos moco y sí o sí deglutimos, aunque ustedes ni se den cuenta, ¿verdad? Solamente que parece que eso es más obvio, ¿verdad? Y un poco más grotesco, digamos, ¿verdad? Cuando hay mayor producción de moco, ¿verdad? Pero nosotros sí o sí producimos moco y sí o sí eso también hay una, ¿cómo le iba a decir? Una deglución, ¿verdad? Entonces, más se ve esto en los niños, que ellos no pueden echar su catarro, por ejemplo, ¿verdad? Y van a encontrar en su materia fecal cuando están engripados y eso, van a encontrar moco. Pus, ¿cuándo van a encontrar? Cuando hay un proceso infeccioso, ¿puede ser, profe? Sí, por lo general cuando hay un proceso infeccioso, ¿verdad? Muy bien. Sangre.
Una hemorragia Por favor, digestiva. una hemorragia digestiva, doctora. Una hemorragia digestiva puede ser, ¿qué más? ¿Quién dijo hace rato un proceso inflamatorio? Yo, doctora. Elena, sí. También en los procesos inflamatorios, acuérdense que en las enfermedades inflamatorias intestinales, ¿cuáles son las enfermedades? ¿Cómo está compuesta la enfermedad inflamatoria intestinal? Colitis ulcerosa y La enfermedad enfermedad de Crohn. Crohn. Muy bien, muy bien. Esas también pueden acompañarse de sangre. ¿Qué más puede acompañarse de sangre? Me dijeron ya una hemorragia digestiva, hablamos de enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Qué más puede acompañarse de sangre? Perforación intestinal, profe. Alguna Las úlceras, úlcera, doctora. ¿verdad? Perforación, ya creo que el paciente por ahí no viene por sangre en ese, va a venir por otro tipo de síntomas, ¿verdad? Pero acuérdense que también las tumoraciones se acompañan de sangre en heces, ¿sí? ¿Está bien? ¿Y grasa? Pancreatitis crónica podría ser, profe. Ay, pues sabes que eso no sé. No sé un poco así en la pancreatitis crónica. O sea, tienen como Pero yo me tarea. acuerdo en fisiopatología de eso, profe. Porque como ya no funciona el páncreas, ya no Ajá. libera enzimas que rompen las grasas, algo así, y sale por la materia fecal. Podría ser, tiene sentido, pero realmente no me acuerdo tanto. Voy a mirar y les voy a responder después. O sea, vos estás segura, entonces te creemos, pero vamos a mirar también. Realmente tiene sentido, así como decir, por la menor, porque no se produce amilasa y lipasa, ¿verdad? Lipasa principalmente, no hay degradación de la grasa y va a tener esteatorrea, ¿verdad? Pero realmente no me acuerdo también, entonces no te quiero decir sí, ¿verdad? Sí, por ejemplo, se ve cuando hay un aumento de la ingesta, hay un proceso de digestión incompleta, ¿verdad? Hay también procesos inflamatorios. eh, y sabes que tiene que ser así como decís, ¿quién era que me está diciendo? Ruth, profe. Ruth, ¿sabes que sí o sí tiene que ser? ¿Por qué te digo? Porque uno de los fármacos, que lleva mucho obesidad, que se usa para la obesidad, se llama Orlistat, y lo que hace es inhibir la lipasa pancreática, y el paciente tiene esteatorrea, ¿verdad? Entonces no puede absorber las grasas, y con eso baja de peso, ¿verdad? Entonces, puede ser la pancreatitis crónica, puede ser una causa de esteatorrea, ¿sí? Y bueno, y alguna otra enfermedad subyacente también hay que buscar dependiendo de cómo es la diarrea, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo se clasifica la diarrea? Antes de pasar, ¿cómo les parece que se clasifica la diarrea? En agudas y crónicas, profe. Muy bien, esa es una clasificación. Cuando yo les dije enfermedad subyacente, lo que no sé si se entendió es que siempre la diarrea es un síntoma que acompaña a algo más, ¿sí? O sea, hay que buscar algo más. Por eso estábamos hablando, si tiene moco, pensar en tal cosa. Si tiene pus, tal cosa. Si tiene esto, tal cosa. Entonces, siempre buscar es un síntoma que acompaña a algo más. Hay una enfermedad que está englobando ese síntoma. ¿Entienden? A eso es a lo que me refiero, ¿sí? Bueno, clasificación me dijeron ya agudas y crónicas, ¿verdad? Después, ¿qué puede ser otra clasificación? Puede ser, profe, funcional y orgánica. Orgánica y funcional, doctora. Sí, también, muy bien. ¿Qué otro? Así que ustedes ya dieron todo diarrea, no me avisaron. ¿Otro síntoma? ¿Otra clasificación que se les ocurre? También puede ser según el lugar donde se produce, o sea, si es en el intestino, en el colon, ¿sí? También puede ser si es de acuerdo a su fisiopatología, ¿verdad? ¿Sí? Si es, vamos a repasar, si es según aguda y crónica que dijeron, es según en la evolución, ¿verdad? Aguda, menos de 2 semanas, crónica, más de 4 semanas. Y
persistente se llama como que es una aguda que persiste un poco más o menos así, ¿verdad? Persistente es entre 2 a 4 semanas, ¿sí? ¿Sí? Entre las causas digestivas o extradigestivas, digestiva, todo lo que se produce en el tubo digestivo, ¿verdad? Y extradigestiva, todo lo que se produce fuera del tubo digestivo. ¿Qué, por ejemplo, puede ser extradigestivo que se les ocurra? Hola. ¿Qué puede ser extradigestivo que se les ocurra? ¿Mm? ¿Eh? No escuché. No sé si dijeron ansiedad o algo así. ¿Eh? Doctora, Vamos, ¿no a sería el hacer el Caprex? ¿El qué? Elena, ¿qué dijiste? ¿Viste que el que está de la SP? O sea, que no se te escucha bien, Elena. Te escucha con mucha interferencia, no Viste que entiendo. está mi compañera también, por eso, doctora. Bueno. Está relacionado a la parte de la ansiedad y esas cosas, por ejemplo, cuando una persona va a rendir un examen o ante ciertas Sí, situaciones. sí, puede estar asociado a eso, sí. Puede ser eso, sí. Por un trastorno de ansiedad puede producir diarrea. ¿Qué más? Extradigestiva estamos hablando. Ahí les puse yo neuropsiquiátricas, endócrinas, metabólicas y carenciales. En neuropsiquiátrica podemos poner un trastorno de la ansiedad, que está bien, Elena. ¿Qué otra cosa puede ser? Trastorno de la ansiedad, está bien. ¿Otra cosa? Neuropsiquiátrica, dijo ya Elena, puede ser un trastorno de la ansiedad. ¿Otra? Endocrina, que puede ser metabólica, que puede ser carencial, que puede ser. ¿Mm? El hipertiroidismo podría producir también, profe. Muy bien, Bárbara. El hipertiroidismo puede ser una causa endocrina. Muy bien. ¿Otro? ¿Otro? En la enfermedad celíaca también, doctora. Muy bien, en la enfermedad celíaca. Pero la enfermedad celíaca, ¿dónde quedaría Metabólica. la causa? No, ¿digestiva o extradigestiva? Entonces, creo Digestivo que otra vez, profe. Digestiva, la enfermedad celíaca es digestiva, ¿sí? No es metabólica, ¿sí? La enfermedad doctora, celíaca, ¿por qué se da? Por ¿Mm? una atrofia de las vellosidades intestinales que no Una pueden atrofia, absorber muy el bien. gluten. Súper bien. Doctora, Entonces es algo doctora, intestinal, ¿sí? No es algo metabólico. ¿Sí, Lucio? doctora, la compañera dijo hipertiroidismo y yo Sí. me acuerdo también que en la diabetes mellitus también se presentaba diarrea. Sí, ahí sí estamos en metabólica. La diarrea puede ser uno de los síntomas de la diabetes y ahí entramos en metabólica. Realmente Sí. metabólica y endocrina podemos poner ahí medio juntos, ¿verdad? Pero esa es la clasificación, ¿sí? Entonces dijimos ya uno de cada uno. Neuropsiquiátrica, dijimos un trastorno de la ansiedad, puede ser también un colon irritable, ¿verdad? Endocrina me dijeron ya un hipertiroidismo. Acuérdense que también el Addison puede producir diarrea, ¿sí? ¿Está bien? Después la metabólica que ya dijo, diabetes. ¿Qué otra cosa metabólica puede producir diarrea? Una Que se ve insuficiencia muchísimo, pancreática, profe. ¿sí? Insuficiencia del páncreas La suele pasar. insuficiencia del páncreas también. ¿Qué más? Insuficiencia de páncreas o una pancreatitis crónica también, doctora. ¿Sí? Pero ¿qué más? Algo que se ve, es la insuficiencia también de otro órgano. Renal, doctora. Muy bien, Elena, renal, insuficiencia renal. En la uremia también produce diarrea. Muchas veces el paciente viene por diarrea
obviamente dentro del contexto de lo que podría ser un enfermo renal, ¿verdad? Y puede ser un síndrome urémico, ¿sí? Y viene por diarrea. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Qué cosa? La anemia, no sé. Lo que sí sé que produce, la anemia, para mí que no. El hierro lo que suele, la suplementación con hierro lo que suele producir diarrea. ¿Sí? La anemia perniciosa, doctora, había producido una atrofia, tenía algo que ver con la alteración parietal y por eso producía también diarrea. La anemia perniciosa puede ser. El pelagra lo que produce entre los déficits, el pelagra es el que produce también diarrea, así característicamente, te voy a decir. ¿Se acuerdan lo que es el pelagra? No, La verdad que no, doctora. Déficit de niacina, ¿sí? ¿Se acuerdan? Vitamina B3. Bueno, esa es por excelencia, ese produce, digamos, diarrea, es una de sus manifestaciones, el pelagra. Pero también se acompaña de lesiones en piel, es muy característico, ¿sí? Bueno, y ahora ya dijimos cada uno de extra digestivas. Y de digestivas, dijo el compañero uno que era enfermedad celíaca, puede ser otra. Acuérdense que acá les puse si el problema está a nivel gástrico, intestinal, colónico, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué otra cosa se les ocurre a nivel intestinal? Las neoplasias, doctora. Sí, puede ser neoplasias, sí. Como dijimos hace rato, la enfermedad inflamatoria intestinal. A nivel del estómago, ¿qué puede ser? Vamos por orden. A nivel del estómago, ¿qué puede ser? Una gastroenteritis, profe. Una gastroenteritis, un proceso infeccioso, sí, muy bien. ¿Qué otra cosa? Y la neoplasia, doctora, ahí también puede ser. Neoplasia también, ¿qué más? La gastrectomía. Y ahora que se ve mucho lo de las cirugías metabólicas o bariátricas, también acuérdense, la gastrectomía, por ejemplo, parcial, puede producir diarrea. La vagotomía también puede producir diarrea, ¿sí? ¿Está bien? Del intestino, ya dijo el compañero, enfermedad celíaca, pero se les ocurre otra cosa a nivel intestinal. Puede ser, profe, el síndrome de intestino irritable. El síndrome de intestino irritable es una entidad, digamos, más neuropsiquiátrica, ¿sí? Justamente por eso se trata con ansiolíticos y con fármacos que disminuyen la motilidad intestinal. Pero algo así como estructural no se encuentra en el síndrome de intestino irritable. Yo te pregunto algo estructural a nivel del intestino, así como tu compañero dijo la enfermedad celíaca. ¿Qué se les ocurre algo más? Colitis ulcerosa, profe. La colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn, sí. ¿La colitis ulcerosa a nivel del intestino delgado afecta o no afecta? No, doctora. No. El colon, ¿verdad? Solo colon, exactamente. Entonces, como hablamos de intestino delgado, como si enfermedad celíaca, Crohn podría ser. Acuérdense del síndrome de intestino corto en los posoperados de alguna resección intestinal. También las parasitosis, ¿sí? Que son frecuentes, ¿sí? Y eso. Después, a nivel del colon, ahí sí podemos decir colitis ulcerosa que dijeron, ¿verdad? Los tumores. Y hay otro que se ve muy frecuentemente, que de repente el paciente tiene diarrea, pero más viene por dolor. Cuando el paciente tiene antecedentes de estreñimiento, o por ahí ya se conoce portador de diverticulosis, pero cuando hace un proceso infeccioso, por lo general produce diarrea también, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, doctora. Súper bien, profe. Bueno, seguimos. Si hablamos de fisiopatología, ¿qué se acuerdan?
Fisiopatología es la forma en la que se produce la diarrea, ¿verdad? Acá está luego la clasificación. Osmóticas, secretoras, por alteración de la permeabilidad y motora. En osmóticas, ¿qué creen que está pasando? Por ejemplo, profe, una ingesta de mannitol, que es un azúcar que no se absorbe el intestino. Súper bien, Jonatas, re bien. Hay la presencia de una partícula que es osmóticamente activa en la luz del intestino, ¿sí? Eso es lo que pasa, por eso dice osmótica. Por ejemplo, lo que vos dijiste, el mannitol. Mannitol es un ejemplo. Por eso se le da mannitol a los pacientes que se van a hacer endoscopía, colonoscopía para limpiar el intestino. ¿Saben eso, verdad? Se le También, da un doctora, preparado con mannitol, ¿sí? los laxantes homóticos, por ejemplo, el sulfato de magnesio también. Sí, exactamente, Lucio, un genio. También eso, ¿verdad? Se usan como laxantes las sustancias osmóticamente activas, porque ¿qué quiere decir que sea osmóticamente activo? Que atrae hacia la luz intestinal, ¿verdad? Secreción líquido. Entonces eso produce la diarrea, ¿sí? Porque estas sustancias son de mayor osmolaridad, ¿sí? ¿Está bien? Y alguna comida también podría ser, ¿verdad? Que sean, por ejemplo, altas en azúcares o que tengan componentes que no son digeridos, ¿sí? O que, por ejemplo, se digieren no en la totalidad, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Sí, Súper bien, súper profe. bien. Bueno. Secretoras y exudativas. ¿Qué les parece que pasa con las secretoras y exudativas? Sería ahí, profe, por ¿Mm? una alteración de la colonización de bacterias o una superproliferación de bacterias ajenas, tal vez. Realmente, así como dice su nombre, pueden ser por bacterias, pero como dice su nombre, secretoras, ¿verdad? Hay una mayor secreción. Y que la anterior era por ósmosis, ¿verdad? Osmótica por ósmosis, porque hay una partícula osmóticamente activa por ósmosis, había mayor contenido de agua, pero no es tan abundante ese contenido. En las secretoras hay un aumento activo, hay una secreción activa de agua y electrolitos en la luz del intestino, ¿verdad? Por la mucosa, ¿verdad? Ese aumento de la secreción, ¿verdad? Puede ser por un estímulo exógeno, por ejemplo, una hormona, ¿cuál, por ejemplo? Ya dijimos que, ¿cuál, por ejemplo? Hace rato dijimos el hipertiroidismo, por ejemplo, ¿verdad? Hay un aumento del estímulo de las células mucosas para producir mayor secreción, ¿verdad? Eso es un estímulo exógeno. Puede ser también un estímulo endógeno o puede ser también algunas bacterias, pero son toxinas bacterianas, ¿verdad? ¿Cuáles son esas? Cuando yo digo toxinas bacterianas, ¿ustedes no se acuerdan de algo, de una infección muy famosa? Por salmonelas, profe, de la mayonesa y de huevos. Echerichia coli también creo que, doctora. Podría ser, pero hay una que es muy, muy famosa que antes le mataban. El La cólera, cólera. doctora. ¿Eh? La Cólera. cólera, doctora. El cólera, muy bien. Esa es la más característica. La más característica de una diarrea secretora es el cólera. Muy bien, ¿verdad? También puede ser por otras toxinas, así como ustedes dijeron, ¿verdad? Pero lo más característico es el cólera, ¿sí? Y también acordarse que puede ser por estímulos externos, ¿verdad? Después dijimos la tercera, que es alteración de la permeabilidad. Cuando hablamos de alteración de la permeabilidad, ¿qué se le viene a la cabeza? Alteración de los espacios intercelulares, ¿verdad? ¿Sí?
Entonces hay una alteración también del flujo de agua y solutos entre la luz y el medio interno, ¿sí? ¿En quién se ve esto? En los celíacos, por ejemplo, ¿sí? Y motora, ¿qué les parece que hay motora? Aumento del peristaltismo, profe. Sería. Muy bien, aumento de la movilidad del intestino, aumento del peristaltismo. Se vuelven más, el movimiento se vuelve más rápido, más veloz. Y realmente ahí, por lo general, también se da en el hipertiroidismo, por ejemplo, ¿verdad? En el colon irritable, que donde en el trastorno de la ansiedad. Muchas veces, no es que vos a veces tenés una diarrea solamente, digamos, osmótica, o solamente secretora, o solamente... Hay muchas veces que son, digamos, mezclas de los mecanismos fisiopatológicos, ¿verdad? Solamente que algunos predominan más un tipo que otro. Por ejemplo, si hay demasiado movimiento intestinal, no hay tiempo para la digestión, ¿verdad? O sea, para la absorción de nutrientes, porque eso ya se da en el intestino, en el colon, ¿verdad? La absorción de los nutrientes, ¿verdad? Entonces, si es que hay demasiado movimiento intestinal, ya sea por el hipertiroidismo, por ejemplo, que está aumentando la velocidad del movimiento intestinal, no da tiempo para una digestión y absorción correcta. Entonces vos vas a tener partículas no digeridas en el intestino, que eso pueden generar también, arrastrar por ósmosis también agua y soluto. ¿Entienden el mecanismo más o menos cómo se da? ¿Sí? Sí, No sé si profe, sí, tienen una Bueno, buena idea, sí. entonces, es un ejemplo que les doy, o sea, no es que una diarrea es osmótica y solo osmótica, sino que estos son los tipos de mecanismos por los cuales se puede producir una diarrea, pero que una causa puede tener varias formas, o sea, de producir la diarrea, por así decirlo, ¿verdad? Después también puede ser una diarrea según el sector implicado en alta o baja, ¿verdad? Alta cuando hablamos más de intestino delgado y todo lo que sea arriba, ¿verdad? Y es una diarrea diferente, ¿verdad? Vamos a hablar de las características. Y baja es más hacia el nivel del colon, ¿verdad? Más nivel colon, ¿verdad? Acá les puse las causas. En diarreas agudas tenemos principalmente las infecciosas, que ustedes lo mismo dijeron, salmonella, shigella, cólera, ¿verdad? Los parásitos también. También acordarse de los medicamentos, eso no hablamos. Los medicamentos también pueden producir diarrea. Los antibióticos, ¿verdad? Pueden producir diarrea. Por eso a veces ahora hay una tendencia de dar probióticos con antibióticos, ¿verdad? Para disminuir esa pérdida de la flora bacteriana, ¿verdad? Los alimentos, así como estaban explicando hace rato en las diarreas osmóticas, que hablábamos de sustancias que no se digirieron, que son osmóticamente activas. Por ejemplo, un alimento como un exceso de frutas, una transgresión alimentaria, el alcohol, todo eso puede llevar a una diarrea, ¿verdad? Y químicas tóxicas también pueden llevar a una diarrea, ¿sí? Las crónicas, ¿qué se les ocurre? Justamente, profe, por estos cuadros de personas que tienen, son celíacos, Sí, o, celíaco, muy bien. que Cualquier tienen, síndrome de mala absorción, ¿verdad? Algo que no se está absorbiendo. Y esos son los pacientes que por lo general así mucho tiempo andan con diarrea, ¿verdad? ¿Sí? Y causan por lo general se acompañan, la diarrea crónica por lo general se acompaña, no sé si, no muchas veces puede irse de desnutrición, digamos, o mala absorción de algún nutriente. Si es que le estudias bien a ese paciente, por lo general se va a acompañar del déficit de algún nutriente, ¿sí? Muchas veces hay que tener en cuenta que el paciente de repente no tiene
continuamente diarrea. Puede ser continua, pero también puede ser intermitente en el tiempo, ¿verdad? Te dice que una semana está con diarrea, después 2, 3 días está bien, después otra vez un mes está con diarrea y así, ¿verdad? ¿Está bien? Súper bien, profe. Bueno, y si es digestivas, otra vez, a nivel del estómago, lo que hablamos, la gastrectomía, o sea, la falta del ácido, ¿verdad? El ácido gástrico, ¿verdad? Suficiente o ausencia de ese ácido también puede producir diarrea. A nivel del intestino, hablamos muchísimo ya de eso, ¿verdad? El desarrollo bacteriano anormal, o sea, la disbiosis también puede producir diarrea, ¿sí? Después a nivel del colon también ya hablamos, colitis ulcerosa, diverticulosis, cáncer, ¿verdad? Las funcionales, ¿verdad? Están el colon irritable, la pancreatitis crónica que estábamos discutiendo, sí, es también. Los pacientes con pancreatectomía, cáncer de páncreas. Las causas extradigestivas que también ya dijimos, ¿verdad? En las neuropsiquiátricas, la psicógena, posvagotomía, endocrina está el gastrinoma, o sea, el síndrome de Zollinger-Ellison, hipertiroidismo que ya dijeron, el Addison, ¿verdad? En las metabólicas dijimos la uremia, la diabetes, el síndrome carcinoide, ¿verdad? En la mastocitosis, que es por la histamina, ¿verdad? Y el carencial que también hablamos, ¿verdad? Según su fisiopatología también hablamos, ¿verdad? En osmóticas, secretoras, alteración de la permeabilidad y motora. Altas y bajas. Esto es re importante, las características, ¿verdad? Las características. En una diarrea que le clasificamos como alta, que estamos hablando de intestino delgado y por arriba, ¿verdad? Por lo general tiene un menor número de deposiciones, ¿verdad? Pero son de mayor cantidad, ¿verdad? Pueden ser verde amarillentas, el olor es más agrio, ¿verdad? Es más pastoso, van a encontrar alimentos sin digerir y el paciente tiene dolores cólicos que cuando va al baño mejora, ¿verdad? Mejora con las deposiciones. Entonces, es menos en número, pero más en cantidad, ¿verdad? Y acompaña de más líquido, ¿sí? Acuérdense que viene más arriba, se acompaña más líquido y también es, digamos, de mayor cantidad, ¿verdad? Las bajas, líquidas, semilíquidas, ¿verdad? No hay alimentos sin digerir, ¿verdad? Es más oscuro, más fétido, ¿verdad? Son más frecuentes, pero en menor cantidad, ¿verdad? O sea, el paciente se va varias veces al baño, pero poquitito, digamos, ¿verdad? Puede tener dolor cólico, pero no mejora con las deposiciones. Tiene pusco y tenesmo, tiene esos síntomas rectales, ¿verdad? Puede haber moco, pus y sangre, ¿verdad? La causa más frecuente de la diarrea baja muchas veces es una diarrea alta que va inflamando el colon, ¿verdad? Después, ¿verdad? Porque acuérdense que esa diarrea alta por lo general se va a acompañar con mucho líquido intestinal, o sea, biliar y sí, gástrico, ¿verdad? Sí. Cuando ¿cuándo se produce la diarrea, digamos, ¿verdad? Cuando hay alteración de la mucosa intestinal, que eso ya hablamos. Cuando, por ejemplo, hay alteración de la mucosa intestinal. Hola. Por ejemplo, en la enfermedad celíaca, ¿verdad? Hay alteración de la mucosa intestinal. Por eso es que, por ejemplo, el paciente viene con diarrea para consultar, ¿verdad? ¿Sí? No precisamente, en ese caso, por ejemplo, hay una atrofia del epitelio, ¿verdad? Pero puede haber una inflamación también del epitelio, entonces hay una alteración de esa mucosa y que también lleva a
a diarrea, ¿verdad? Puede ser una alteración del equilibrio neuromotor, ¿verdad? Cuando hay, por ejemplo, un aumento del peristaltismo, entonces, por ejemplo, en el hipertiroidismo, ¿sí? También una disminución de la acción enzimática, una disminución de la absorción intestinal y alteraciones en la alimentación. ¿Qué se les ocurre disminución de la acción enzimática? Algo que me dijeron tantas veces ya hoy que se va a olvidar lo de la pancreatitis. Que La pancreatitis. Sí, eso por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las causas, la patogenia de la diabetes, digo, de la diarrea? Son alteración en la mucosa intestinal, alteración en el equilibrio motor, alteración enzimática, disminución en la absorción intestinal, que eso también tiene mucho que ver en la mucosa, porque la mucosa es la que hace el trabajo de absorber, ¿verdad? Y alteraciones de la alimentación, ¿sí? ¿Cuál, por ejemplo, puede ser una alteración de la alimentación? Hola. Sería una dieta líquida, profe, o no. Una persona que tiene una dieta y más, menos cargada, y se pone a comer algo ahí más grasoso. Una dieta En que es internet. desproporcionada, que tiene mucha cantidad de alimentos altos, por ejemplo, en residuos no digeribles o en azúcares, ¿verdad? De alta osmolaridad, ¿verdad? Por eso las transgresiones alimentarias pueden causar diarrea sin que haya un proceso infeccioso, ¿verdad? ¿Se entiende eso que digo? Sí, Sí, profe. doctora. ¿Sí? Incluso cuando se toma ahí muy café negro, fuerte, se pasa así también. Realmente, no sé si con el café, pero con el alcohol, por ejemplo, sí. ¿Entendés? Sí, Con el también. alcohol, sí. El diagnóstico, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Primero, obviamente, el interrogatorio del paciente, ¿verdad? Preguntarle en qué momento del día tiene la diarrea, ¿verdad? Si es que hay un predominio de horario, si es todo el día, si es más a la noche, a la mañana. Las nocturnas te dan hay que buscar algo orgánico, ¿verdad? Las que son más de día y crónica, hay que buscar algo más como colon irritable, ¿verdad? Donde el paciente está con más estrés, es donde más se va al baño. Por ejemplo, te cuenta lo que en el trabajo se va a la mañana, no sé, 3 o 4 veces al baño, pero llega a su casa no se va más ninguna vez, ¿sí? Pero en el trabajo está pues su pico de estrés, ¿sí? Y hace mucho tiempo que está con diarrea. O sea, hay que pensar mucho en colon irritable, ¿verdad? Después, el ritmo, el horario, ¿verdad? Están los pacientes postprandiales precoces, se llama que el paciente que come todo y ya se va al baño, ¿sí? Eso de repente es por una exageración del reflejo gastrocólico, ¿verdad? Y también puede ser por ansiedad, ¿sí? La periodicidad, o sea, si el paciente, por ejemplo, es todo el tiempo tiene diarrea o tiene un tiempo sí, un tiempo no, que es intermitente, ¿verdad? Eso también hay que preguntarle, ¿verdad? Los intermitentes más van por una diverticulitis, una colitis, ¿verdad? La intensidad, sí, se va pocas veces, pero en abundante cantidad, acuérdense que hay que pensar en las altas, ¿verdad? Y por lo general hay alimentos no digeridos, ¿verdad? 1 a 6 veces. Pero si se va varias veces, pero en poca cantidad, por ejemplo, te dice me fui 20 veces al baño, entonces hay que pensar en una baja y puede haber moco o sangre a nivel o sea, acompañando la diarrea, ¿verdad? También hay que preguntarle el color, el olor, si es muy fétido, ¿verdad? ¿Qué color es? Si hay cambio en la coloración, si es más amarillo verdoso o más oscuro o negro, ¿verdad? O no tiene color, ¿verdad? ¿Sí? La apolia, la melena, ¿verdad? La cantidad,
¿verdad? Si, ¿de qué se va acompañado? Moco, sangre, pus, parásito, hay cuerpos extraños, ¿verdad? Cuando se acompaña de sangre, hay que preguntar si es que la sangre está mezclada con la materia fecal o viene después de la materia fecal o encuentra limpiarse el paciente, ¿sí? ¿Sí? ¿Estamos ahí? También el modo de comienzo quiere decir así, por ejemplo, si es muy aguda, empezó de golpe, es corta la evolución, por lo general es por algo infeccioso, inflamatorio, una transgresión alimentaria, ¿verdad? Pero si empieza lentamente y se está manteniendo en el tiempo, hay que pensar en algo más crónico, ¿verdad? También la forma de calmarse, o sea, cómo pasa, como hace rato, ¿verdad? Si mejora con las deposiciones, el dolor mejora con las deposiciones, pensar en algo alto. Si no mejora con las deposiciones, pensar en algo bajo, ¿verdad? Si desaparece rápidamente, puede ser algo ocasional, ¿verdad? Algo agudo, transitorio, algo inflamatorio o infeccioso también, ¿verdad? O por transgresión alimentaria o emotivo, ¿verdad? Yo voy a rendir y justo ahí tuve diarrea unos días, rendí todo, ya me pasó, ¿verdad? ¿Sí? Pero si no está pasando, se mantiene en el tiempo, ¿verdad? Entonces pensar en algo más permanente, funcional, algo orgánico también puede ser, ¿verdad? ¿Qué síntomas asociados tiene, ¿verdad? Si es que el paciente tiene estreñimiento un tiempo, después tiene diarrea, estreñimiento, esa alternancia entre estreñimiento y diarrea, por ejemplo, es característico de ¿qué? ¿De qué es característico? Del intestino irritable, profe. Del intestino irritable. Si tiene fiebre, por ejemplo, ¿qué vamos a pensar? Una infección, profe. De algo infeccioso, ¿verdad? Si tiene dolor, Diverticulitis, profe. claro, si tiene dolor y es agudo, podemos pensar en una diverticulitis, ¿verdad? Pero si tiene dolor y es algo más crónico, también podemos pensar en algún tumor, por ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? Si no tiene mucho dolor, hay que pensar, o no tiene el dolor, hay que pensar en algo más funcional, ¿verdad? Si tiene, por ejemplo, síntomas como tenesmo y pujo y tenesmo, ¿qué, por ejemplo, van a pensar? Una colitis, profe. Una colitis puede ser o todo lo que sea bajo, ¿verdad? De colon, ¿verdad? Si el paciente tiene muchos gases y distensión abdominal, ¿qué van a pensar, por ejemplo? Si hay gases es porque algo está fermentando, ¿verdad? Y por lo general eso es una disbiosis o puede ser también algo infeccioso, ¿sí? En algunos casos también la intolerancia a algún alimento también produce mucha fermentación y se acompaña de gases, ¿sí? Después, si se acompaña, por ejemplo, de lesiones en piel, por ejemplo, pensar en algo carencial, que era eso que le estaba diciendo, que el pelar era, por ejemplo, es característico las lesiones en piel, ¿sí? Un poco, bueno, me cambia, ahí está. Creo que esto ya hablamos todo. Algunas características particulares. La tuberculosis, ustedes saben que puede afectar todo en el cuerpo, ¿verdad? Cualquier órgano y por ende también puede afectar el intestino. Cuando hay una tuberculosis intestinal, por lo general se acompaña de pérdida de peso y a veces puede aparentar un cuadro así pseudo-oclusivo, ¿sí? Pseudo-oclusivo. Cuando el problema está en el colon descendente, ¿verdad?
el paciente refiere un cambio en su hábito, ¿verdad? O solo diarrea o hay cambios de diarrea, constipación, ¿verdad? Por ejemplo, como en el colon irritable. Y también puede haber pérdida de peso, porque acuérdense que esto es un proceso crónico, como hablamos hace rato. En los procesos crónicos esto se acompaña de desnutrición, mala absorción, ¿verdad? Y pérdida de peso por lo general, ¿verdad? En la diverticulosis, acuérdense que puede simular una apendicitis solamente que viene con dolor el paciente, solamente que es en el otro lado, la fosa ilíaca izquierda, ¿verdad? Y en la colitis ulcerosa hay mucho, como dijimos hace rato, como involucra el colon, hay mucho pujo y tenesmo y puede haber sangre en la materia fecal, ¿verdad? Si hablamos de Crohn, también puede ser igualito que la colitis ulcerosa, pero podemos tener lesiones ulcerosas desde la boca hasta el ano, eso ustedes saben. Si hablamos de linfoma, o sea, por lo general el paciente viene con diarrea, pero puede tener síntomas constitucionales también, como pérdida de peso, ¿verdad? El hipertiroidismo lo mismo. En el Addison lo que sí se acompaña de hiponatremia e hipotensión, ¿verdad? El VIH también lo mismo, crónico, pérdida de peso, ¿verdad? La colitis membranosa puede ser secundaria a antibióticos. ¿A qué antibiótico, por ejemplo, por más conocido, digamos? Está mucho encima. ¿No? Amoxicilina, profe. Cefalosporina en general, ampicilina, ¿sí? Hay uno que era con M, que no me acuerdo cuál era otro. Sí, ayúdame. Metronidazol también, ¿sí? ¿Sí? Metronidazol también es una de las causas, ¿sí? Y se usa muchísimo. El pelara, que ya hablamos, que hay lesiones en piel, ¿verdad? Colagenopatías, las vasculitis pueden producir diarrea, ¿verdad? El tumor carcinoide también produce diarrea y se acompaña de crisis de asma, vasodilatación, ¿verdad? Hasta ahí creo que estamos bien con diarrea. ¿Alguien quiere preguntarme algo? Profe, en un cuadro viral, si produce diarrea, ¿y cómo es la característica de esta diarrea? ¿Acuosa o pastosa? Los dos puede ser, más es pastosa, pero los dos puede ser. Por lo general, en las diarreas virales, el paciente empieza con pastosa y termina así siendo más líquida, ¿verdad? Porque son muy abundantes, ¿sí? El paciente viene, se va más de 6 veces al día, inicia siendo pastoso y después ya es líquido. Así mismo lo te va a decir. Al principio era pastoso, pero ahora ya es líquido, ¿sí? Me voy agua nomás te va a decir. ¿Sí? Esa es la característica de las virales. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. Bueno, ¿cuáles son los trastornos del esófago que les viene a la mente? Disfagia, profe. Disfagia, muy bien. ¿Qué es la disfagia? Dificultad para deglutir, profe. Dificultad para deglutir, ¿verdad? ¿Y cómo siente el paciente? Porque el paciente no te va a decir yo tengo disfagia, y tampoco te va a decir tengo dificultad para deglutir. ¿Cómo siente el paciente? Que no puede tragar, profe, bien. Que no puede tragar, muy bien. Que no pasa la comida, eso es lo que viene a decirte. Yo siento acá, sí, siento que se me quedó acá, muy bien. Eso es lo que viene el paciente a decirte. Yo siento que acá se me quedó en mi garganta, no pasa. O ¿qué te dice? Solamente, por ejemplo, te dice, solamente puedo tomar sopa porque como carne no pasa. ¿Sí? Entonces, esos son los síntomas por los cuales viene, ¿verdad? El paciente. Acuérdense que el esófago es inaccesible al examen físico, o sea,
no hay forma de evaluar este órgano. No es lo mismo que en el intestino, que uno pueda palpar abdomen y va a ver si hay dolor, está distendido, ¿verdad? Es diferente, ¿verdad? Entonces no se puede, el examen físico es difícil no se puede lo evaluar, ¿verdad? Y no solamente la disfagia es característica del esófago, sino también el dolor. Dos cosas pueden ir paciente, disfagia y dolor, ¿sí? El dolor puede ser dos cosas. Puede ser odinofagia o esofagodinia. Odinofagia es cuando el paciente tiene dolor al paso de la boca al esófago. En este primer trayecto del alimento es donde el paciente tiene dolor, ¿sí? Entre la orofaringe aproximadamente. Esa es la odinofagia, ¿verdad? Y en la esofagodinia el dolor es durante, digamos, todo el proceso del esófago. O sea, puede estar en todo este trayecto, ¿verdad? Desde acá hasta acá, ¿sí? El paciente te puede referir dolor, ¿sí? Puede ser por un cáncer de esófago, un cáncer cardial, ¿verdad? Por un espasmo del esófago, ¿verdad? Y acuérdense que simula un síndrome coronario, o sea, uno de los diagnósticos diferenciales del síndrome coronario. O sea, el paciente va a venir y no te va a decir me duele mi esófago, obviamente, te va a decir me duele mi pecho, porque acuérdense que el esófago va desde esta zona, ¿verdad? A esta zona, o sea, todo esto le va a doler al paciente, le puede doler al paciente, ¿sí? Si le duele el esófago medio, va a parecer que le va a estar doliendo el pecho, ¿sí? Y la disfagia, así como ustedes dijeron, ¿verdad? La dificultad para la deglución, la dificultad para el paso del bolo alimentario, ¿verdad? Que puede ser por obstrucción o por disfunción motora. O sea, puede ser por obstrucción porque algo está obstruyendo el paso, o puede ser porque eso no progresa porque no hay buena motilidad, no se mueve bien, ¿sí? Una disfunción motora, ¿sí? Puede ser doloroso como puede que no también. El paciente puede no sentir dolor, pero puede sentir como que se queda ahí, ¿verdad? Pero sí también puede dolerle, ¿verdad? Y puede dolerle tanto que puede parecer que para él puede ser un infarto, o sea, parecer un infarto, ¿sí? Lo que les dije puede ser solamente para líquido, para sólido. El paciente por lo general, cuando hay una disfagia para sólidos, o hay una disfagia para todo tipo de alimento, ¿verdad? O para sólidos y no para líquidos. Entonces hay que ir viendo, siempre hay que preguntarle qué es lo que no puede tragar o qué es lo que siente que se le atora, ¿verdad? Hay otros síntomas que pueden acompañar esto, pero son más inespecíficos, ¿verdad? Pirosis, que es el ardor, ¿verdad? O la quemadura. La regurgitación, que es cuando el paciente te refiere como que siente que le vuelve todo, ¿verdad? Que le vuelve todo. Esa es la regurgitación, ¿verdad? El eructo, la halitosis casi siempre también acompaña porque ese alimento queda ahí retenido y obviamente se va descomponiendo y produce halitosis, ¿verdad? El hipo, ¿verdad? La opresión retroesternal, que es lo que dijimos que puede similar a un síndrome coronario, ¿verdad? Y la sensación de un bulto también, o sea que tiene ahí algo atorado, ¿sí? Puede clasificarse en altas y bajas también, ¿sí? Alta es cuando se afecta el esófago cervical, ¿sí? Las causas son ahí como se les separa en funcionales o motoras u orgánicas o mecánicas, ¿verdad? Funcionales o motoras no hay, de repente vos puedes hacerle una placa y no vas a ver, ¿verdad? No hay una traducción radiológica. Y son por lo general enfermedades que afectan la motilidad del esófago. Por ejemplo, la miastenia gravis, ¿verdad? La polimiositis, ¿verdad? El síndrome pseudovulvar, ¿verdad? Que todos comprometen, digamos, o nervios o músculos del esófago. Por eso es que hace que
no tenga una buena motilidad y eso lleva a una disfagia, ¿verdad? También puede ser orgánica o mecánica cuando decimos que hay una obstrucción, ¿verdad? ¿Sí? Ahí puede haber un cuerpo extraño, ¿sí? Un cuerpo extraño que está obstruyendo el paso, ¿sí? Puede haber también un divertículo, que es así mismo como en el divertículo del colon, se produce un divertículo a nivel del esófago. Entonces el material, no es material, el alimento entra y se va acumulando en ese divertículo, ¿sí? La espondiloartrosis cervical, porque eso va, digamos, alterando o va, digamos, desplazando lo que es y puede comprimir el esófago, ¿verdad? Desplaza y puede comprimir el esófago y produce una disfagia mecánica porque obstruye. Lo mismo el bocio. El bocio cuando es muy grande va, digamos, comprimiendo las estructuras adyacentes y en eso está el esófago y obviamente puede producir una disfagia. Las adenopatías también, cuando son muy grandes, pueden comprimir el esófago y producir una obstrucción, ¿verdad? ¿Sí? Hasta ahí estamos entendiendo todo. ¿Sí? Bueno, esto que ven acá, ¿qué les parece que es? Una estenosis puede ser, profe. Es una estenosis. Ven que se ve bien que se estrechó esta parte, ¿verdad? ¿Sí? Está estrechado y obviamente acá está dilatado arriba, por eso es que hay o sea, que acá evidentemente se acumula lo que es la comida, ¿verdad? ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, después están las disfagias del esófago medio, ¿verdad? Que lo mismo pueden ser por una compresión extrínseca, una estrechez o también por cáncer de esófago. De hecho, cáncer de esófago pueden tener en cualquier parte, ¿verdad? Solamente que estamos hablando de los más frecuentes por zona, ¿sí? La disfagia por compresión extrínseca puede ser a nivel acuérdense que estamos a este nivel, ¿verdad? ¿Qué hay acá? El mediastino, ¿verdad? Entonces, por compresión extrínseca puede ser un tumor mediastinal, algún cáncer pulmonar, alguna metástasis ganglionar, las aneurismas de aorta, cuando son muy grandes, aorta descendente, pueden también comprimir en forma extrínseca, ¿verdad? Una mega aurícula izquierda también puede comprimir. La estenosis mitral, ¿por qué? Porque la estenosis mitral puede producir una compresión, puede ser causa de una compresión. Porque produce la mega aurícula izquierda. Acuérdense que la válvula mitral está estenosada. Obviamente, entonces, ¿dónde se acumula la sangre? En la aurícula izquierda. Y esa aurícula izquierda se va dilatando y se produce la mega aurícula izquierda. Y es por la aurícula es la que puede comprimir, va a comprimir el esófago. ¿Se entiende eso? Hola, creo que ya Sí, se profe, durmieron, porque antes estaban más. como algo mecánico ahí Claro, es algo mecánico, o sea, realmente hay la válvula mitral está estenosada. ¿Qué quiere decir eso? Que está dura, ¿verdad? ¿Sí? No puede pasar bien la sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Como no puede pasar, hay una acumulación de sangre en la aurícula izquierda que eso va dilatando la aurícula izquierda cada vez más grande, ¿verdad? Y esa mega aurícula izquierda es lo que va a comprimir el esófago, ¿verdad? Después la estrechez benigna, que puede ser por quemadura, por cáustico, esa es una de las causas más comunes, ¿verdad? Después el cáncer de esófago, ¿verdad? Que son los más frecuentes los de
de la zona media, te decía, del esófago, del tercio medio son los más frecuentes. El epidermoide es el más frecuente, acuérdense que es de mal pronóstico, por lo general se tarda en diagnosticar, ¿verdad? Y puede desarrollar una estrechez, ¿verdad? Puede desarrollar una estrechez, ¿verdad? También mucho tiempo este cáncer pasa de manera silenciosa, ¿verdad? Y después, cuando aparece, por lo general ya aparece porque ya infiltró las estructuras vecinas, como tráqueas, hace una fístula traqueoesofágica, o ya vuelve un esófago rígido y viene por disfagia el paciente, ¿verdad? O también puede producirse en forma de un cáncer vegetante y también produce una obstrucción de la luz del esófago, ¿verdad? Después está todo lo que es la disfagia del esófago inferior, ¿verdad? Que la disfagia del esófago inferior puede ser por cardioespasmo, que no es nada cardíaco, es por la contracción del esfínter inferior, ¿verdad? Inferior, un espasmo del esfínter inferior, mejor dicho, y ese espasmo puede producir dolor, ¿verdad? Muchas veces cuando uno come en forma apresurada, así bajo estrés, ¿verdad? O alguna bebida muy fría, eso puede producir un espasmo de ese esfínter y que produce dolor, ¿verdad? ¿Sí? También está el espasmo difuso, donde las contracciones son irregulares en el tercio inferior, ¿verdad? Y también pueden dar dolor, ¿verdad? Que es un dolor que inicia, digamos, más o menos hacia el epigastrio y puede irradiar hacia el cuello o puede iniciar en la región precordial, aproximadamente irradia hacia el cuello, ¿verdad? Por eso es que puede simular también un síndrome coronario, ¿verdad? El megaesófago, acuérdense que hay un megaesófago muy común. ¿Cuál es el megaesófago que es común? Que todos conocemos, una causa de megaesófago. Más de Chagas. Chagas. El Chagas que nosotros tenemos, ¿verdad? Y hay otra que se ve en pacientes jóvenes. Chagas, bueno, nosotros tenemos que buscar su asociación con el parásito, ¿verdad? Sí. Pero hay otro megaesófago que es también conocida, digamos, ¿verdad? Y ve más en pacientes jóvenes. ¿Cómo se llama? ¿Mm? Creo La que verdad nadie que sabe, no profe. recuerdo. ¿Eh? La Yo enfermedad no de recuerdo. Hirschsprung. La enfermedad de Hirschsprung. ¿Se acuerdan que es una enfermedad donde el paciente no tiene el plexo mientérico de Auerbach? Sí o sí dieron eso en anatomía patológica por ahí. Sí o sí. Imposible que no hayan dado. Entonces, este es un megaesófago que se da en pacientes más jóvenes, ¿verdad? En la enfermedad de Chagas, el paciente es adulto mayor, ¿verdad? ¿Sí? ¿Está bien? También se puede ver esto en el cáncer del cardio, ¿verdad? ¿Sí? Después en la esclerodermia también puede haber disfagia del esófago inferior. En la hernia del hiato hay unos anillos de Schatzky. Esos son más raros de ver, ¿verdad? Anillos de Schatzky. Y también, así como hay divertículos en el esófago superior, también pueden haber divertículos en el esófago inferior, que se llaman epifrénicos, porque están cerca del Diafragma, profe. del diafragma, muy bien, por eso se llaman así epifrénicos, ¿verdad? También estos se ven, además de disfagia, el paciente también puede venir mucho por reflujo, ¿verdad? Y ardor en esa zona, ¿verdad? Porque hay una esofagitis por lo general que acompaña eso, una irritación de la mucosa del esófago, y entonces el paciente viene mucho por reflujo, por pirosis, ¿verdad? Por ardor, ¿sí? Bueno.
Ah, y esta imagen, ¿qué les parece que es? Acalasia, profe. Acalasia, doctora, la cola de ratón. Parece una acalasia, exactamente, sí. Bueno, esta imagen no estoy tan ubicada un poco. Parece un divertículo. ¿Ven que parece que tiene una bolsa ahí? ¿Sí? ¿Ven? Dice que acá va a estar el cardia, empieza el estómago y acá hay como ¿Ustedes ven mi cursor? Sí, vemos, doctora. Sí, profe. Parece un divertículo eso. ¿Sí? Bueno, después, y este es el anillo de Schatzky, que es como un diafragma, ¿sí? Estrecha la luz del esófago, ¿sí? Se ve más en varones, 50 años, es asintomática, excepto cuando comen alimentos mal masticados o que son grandes. Entonces ahí lo que el paciente siente, pero si mastica bien y eso, por lo general no siente el paciente, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, yo creo que vamos a dejar acá. ¿Me quieren preguntar algo? De mi No parte, está. no, está todo claro. ¿Ah? Bueno. Todo claro, profe. Bueno, qué suerte. Espérenme un rato, les tengo. Pueden salir nomás lo que quieran y les pongo presente a los que me faltan para cerrar. ¿Sí? Gracias a todos por Gracias, profe. conectarse a esta hora. ¿Sí? Chao, Muchas chao, gracias. profe. Gracias, Gracias, doctora. profe. Hasta luego. Bueno, espérenme que me Hasta luego, falta. profe. Hasta Un luego, que compañero pasen puso en el bien. chat que ¿Qué? no pudo activar. Un compañero puso en el chat que no pudo activar